Diferencias entre un HDD y un SSD. Soy Leo Luqueño y hoy les voy a mostrar este frente a frente que es un HDD y un SSD. Pero bueno, primero vamos a ponerlos en contexto. ¿Qué es un HDD y qué es un SSD? Bueno, como cualquier computadora que tiene diferentes componentes, llámese la pantalla, el teclado, la tarjeta madre, etcétera, tienen también una unidad de almacenamiento, que es ya sea un disco duro o un SSD. Claro que hay diferentes tipos de almacenamiento, pero estos dos son los principales y los más comerciales. Entonces les voy a mostrar qué es un HDD. Por sus siglas en inglés, HDD es Hard Drive Disk, que es unidad de disco duro. Y el SSD, por sus siglas en inglés, es Solid State Drive, que es unidad de estado sólida. Erróneamente muchas veces lo comentamos que un SSD le decimos un disco sólido. Pero, si se dan cuenta, este no tiene un disco, así que ahí va la principal diferencia que directamente está en el nombre. El disco duro, como su nombre lo dice, tiene un disco, el cual va girando a revoluciones por minuto. Este va girando hasta 5400 revoluciones por minuto, de hasta 7200, incluso hay algunos que tienen más velocidad de giro. Y bueno, como también lo conocen como un disco mecánico, precisamente porque tiene esas partes mecánicas, tiene el disco giratorio, tiene el cabezal, la aguja que es la que va leyendo la información. Aseméjenlo como un disco de acetato, que nosotros poníamos el disco en la consola, va girando y con una aguja iba leyendo la música. Básicamente esencialmente trabaja igual que un disco de consola que va girando y va leyendo la información. Claro que gira mucho más rápido, ¿no? Entonces, la principal diferencia es esa, que este es mecánico y este ya es totalmente electrónico. Otra diferencia, a la parte de que este es mecánico, pues estos hacen mucho ruido. Incluso cuando ya empiezan a hacer más ruido es porque ya se empiezan a dañar. Imagínense que su computadora, en el caso de las laptops, porque las de escritorio pues normalmente no se mueven, pero las laptops sí. Entonces, al estar moviendo nuestra computadora en uso, pues obviamente esto es más fácil que se llegue a estropear, ya que con el mismo movimiento, la aguja que va leyendo la información pues puede ocasionar que el disco se dañe. A diferencia de estos que ya no tienen ninguna parte mecánica, pues entonces no hay problema que lo estemos moviendo. Entonces ese es un punto a favor del SSD. Otro punto a favor del SSD es que al no tener esas partes mecánicas, pues también consume mucho menos energía, ya que pues, obviamente al tener partes mecánicas pues consume más energía, y eso lo va a agradecer una laptop sobre todo, ya que consume mucho menos energía un SSD, y entonces te va a durar más la batería. Entonces eso es otro punto a favor del SSD. Y bueno, ahí también hay una parte donde dice, oye Leo, pero pues un disco duro pues dura mucho más tiempo que un SSD, pero eso depende de otros factores. Si bien es cierto que de manera general un disco duro dura más, el SSD también tiene una larga duración, pero depende de dos variables principales, que son los terabytes escritos y el uso diario que le damos al SSD. Entonces, más que nada es por el uso que le demos que la durabilidad con el que tenemos con él. Entonces, un SSD incluso desde fábrica trae 3 años de garantía, y pero pues obviamente duran mucho más. Y un disco mecánico puede llegar todavía a durar más, pero pues por todas las ventajas que les estoy mencionando, aún así vale la pena invertir un poco más. Y hablando de inversiones, les voy a mencionar la parte del precio. En el precio, pues el SSD tiene un costo mucho mayor que un disco duro, pero pues afortunadamente actualmente, que ya están siendo mucho más comerciales los SSD, pues empieza a haber mucho más marcas en el mercado, más competencia, y por lo tanto un precio más accesible para el consumidor final. Eso agradecemos, todo mundo agradecemos esa parte donde cada vez van teniendo precios más accesibles. Y pues bueno, aún así siguen siendo los más comerciales. Encontramos de diferentes tamaños, ya que el disco duro tiene
tamaño de 3.5, que es para los de escritorio normalmente, y los de 2.5, que son un poco más pequeñitos para las laptops. También obviamente encontramos de mucho tipo de almacenajes, desde 500. Actualmente obviamente hay más pequeños, de 500 GB, de 1 TB, de 2, de 4, etc. Y claro, actualmente también encuentras SSDs de estos tamaños, pero el precio también influye a veces en nuestras decisiones para la hora de comprar algo, ¿no? Y bien, pues entonces ya les mencioné las principales diferencias entre un SSD y un disco mecánico. Obviamente cuando tú trabajas en uno y otro, la principal diferencia, que es lo que les voy a mencionar ahorita, es la velocidad, ya que el SSD, como incluso aquí lo dice, ahorita vamos a poner una toma ahí para que se vea un acercamiento, es que es hasta 10 veces más rápida que un disco duro que trabaja hasta 7200 revoluciones por minuto. Entonces obviamente estos todo el tiempo están escribiendo y leyendo, como porque son unidades de almacenamiento, y aquí se instala el sistema operativo, se instalan los programas y pues todos tus archivos, ¿no? Entonces pues a la hora de estar leyendo y pidiéndole alguna solicitud a nuestro equipo, pues empieza a leer en las unidades de almacenamiento. Por así decirlo, si en un disco convencional tu sistema arranca por decirlo, en 5 segundos, pues este va a arrancar en 30 segundos, ¿no? Entonces es por decir algo. Obviamente hay que hacer pruebas y hay varios factores como el procesador, como cuánta memoria RAM tienes, hay otros factores, pero sí en el mismo equipo tú puedes hacer una prueba y es 100% prácticamente un hecho que con un SSD tu sistema te va a arrancar mucho más rápido. Entonces, pues obviamente vale la pena la inversión en un SSD, sobre todo que yo he colocado en experiencia más de 50 SSDs para diferentes clientes, y en cada uno de los casos he notado una gran diferencia. Alguna ocasión me contó un cliente que incluso tenía que esperar hasta 30 minutos, imagínense ese tiempo de espera para que arrancara su equipo ya al 100%, y cuando le instalé un SSD en menos de un minuto ya estaba listo para funcionar. Obviamente son casos esporádicos a ese nivel de diferencia, pero en prácticamente todos los casos se notó esa diferencia, y el cliente obviamente es el que agradece ese cambio, esa optimización. Entonces, si les gustó este video, suscríbanse, activen la campanita, y para los que ya han utilizado un SSD, comenten su experiencia en diferencia cuando tenían un disco duro, cuánto tiempo se arrancaba su sistema operativo, en este caso el Windows, que en sus programas cuánto tiempo se agilizan, cuánto abren algunas herramientas, etc. Entonces ahí dejen en los comentarios, y voy a estar subiendo este tipo de videos constantemente, y nos estamos viendo en el próximo video. Nos vemos y hasta luego.